Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte BZ. Estamos de vuelta, amigos, con Todo Deporte Noticias, en este caso particular respecto a lo que es una nueva entrega de Sin Reservas. El día de hoy para conversar con, como dicta la tradición, en este formato que ha sido muy bien recibido por los televidentes, con un personaje, una persona que de manera honrada, sencilla, ha vivido su vida, en este caso con Jeremar. El nombre, mucha gente lo asocia con noticias, mucha gente lo asocia con actualidad, y en efecto así es, porque tiene mucho que ver con lo que es la información respecto a la venta de periódicos, como habitualmente se ha dado a conocer. Antes de entrar formalmente en todo eso, Jeremar, es un gusto tenerlo con nosotros para conversar respecto a lo que es evidentemente esta línea del tiempo, hacer un retroceso a lo largo de lo que ha sido su vida. Bienvenido. Muchas gracias, sí. Jeremar, antes que usted mismo sea quien se presente, que le comente a la gente su nombre completo, ¿cómo es? Jeremar Robles Morera. Jeremar, usted es generaleño de cepa, ¿cierto? Desde pequeño me fui aquí en el seno. ¿Usted nació en el hospital viejo o en el hospital actual? ¿Cómo es el tema? Hospital viejo. Ajá. El tradicional o recordado o conocido Hospital San Isidro, ¿es así? Sí, sí. Usted es fruto de, obviamente, el romance, el matrimonio de su papá, su mamá. Hablemos un poco de ellos, de sus progenitores. Su señora madre, con quien usted actualmente vive, ella ya una señora adulta mayor, ¿cómo se llama ella? Lidia Robles Morera. ¿Y doña Lidia qué edad tiene actualmente? 84 años. Su señora madre, vamos a ver, cuando era niño, ¿cómo la recuerda? ¿Era una señora de carácter fuerte, de armas tomar, o por el contrario, una señora siempre muy de negociar, de hablar, antes de actuar o de pegar, como se acostumbraba antes? Era muy buena, nunca los pegó. Jeremar, ¿y de su papá qué recuerda? ¿Hay algún recuerdo o cómo anda eso por ahí? No, es que nosotros somos 4 hermanos y tuvimos padre diferente cada uno. Ok, en este caso, Jeremar, respecto al suyo en particular, ¿usted lo conoció a él, sí? Sí. ¿Y cómo se llamó él? Se llamaba Piquín. Pero, ¿ese es el nombre o era un seudónimo, un apodo que le tenían? El nombre que tenía él se llamaba así, Piquín. Okay. Sí. ¿Y qué tanto compartió con él? ¿Poco, más o menos? ¿Cómo? Poco, porque el padre de nosotros fue mi mamá. Ella lo escribe a nosotros. Ahora bien, Jeremar, de esa camada de 4 hijos, es decir, usted y 3 hermanos más, ¿usted es el número qué? El segundo. Ok, y los otros 3, podemos mencionarlos, nombres y también obviamente el género, hombre o mujer. Se llamaba Onomaco, el que me seguía Beto, y el otro Germán. Y Jeremar, obviamente. Sí, yo. Hablemos un poco respecto a lo que fue esa época de infancia, Jeremar, criándose en el Pérez Celedón antiguo. ¿Cómo fue esa infancia? ¿Era un niño travieso? ¿Era un niño tranquilo? ¿Cómo era usted en esos primeros años de vida, Jeremar? Tranquilo era. ¿Le gustaba, qué, por tradición me imagino, jugar el deporte rey, el fútbol o qué actividades desarrollaba, Jeremar? Jugaba bola, sí. Trompos, bolinchas, ¿no? Nunca me gustó eso. Vamos a ver, ¿y cómo le iba con el tema de lo que se acostumbraba antes de ir a darse una chapuceada a los ríos, a las pozas? ¿Acostumbraba a eso? Ah, sí. Habían veces cogía para una poza que se llamaba Tarrán, a bañarme allá. Y regularmente, ¿qué? Para esa edad, ¿qué? ¿Tenía una cuadrilla, un grupo de amigos, o usted indistintamente, si había alguien perfecto iba, y si no, igual se iba solo? ¿Cómo es? Habíamos como 4 y los íbamos para allá, para el río, a bañarlos allá. Jeremar, y vamos a ver, dice usted que era tranquilo, que gustaba de la práctica del fútbol. Hablemos un poco de lo que fue su formación académica. En esos tiempos no se acostumbraba a lo que era el preescolar y demás, pero lo que fue la primaria de 1º a 6º grado, ¿usted a qué escuela asistió, Jeremar? Hasta 3er grado fui yo.
Hasta tercer grado, ok. ¿Y a cuál escuela asistió, Germar? Sinaí. Y en esos años, ¿qué o cuál fue el detonante? ¿Por qué hasta tercer año, Germar? ¿Ya había que colaborar, aportar a la casa, o usted simplemente o sencillamente no se identificó mucho con las aulas, los cuadernos y demás? ¿O qué fue lo que pasó? No, yo llegaba a la casa y habían veces no había que comer, ni café, y tenía que venirme para el centro a ver qué me ganaba. Y ese término que usted emplea, Germar, de a ver qué me ganaba, se venía para el centro y ¿qué hacía? O sea, ¿a quién le pedía un jornal, un trabajo? ¿Qué hacía, Germar, para pellejearla, para ganarse algo? No, yo llegaba al mercado y me ponía a botar la basura a la gente para recoger, y ahí me regalaban papas y todo, iba recogiendo una bolsita, y así que recogía, iba a una carnicería y me regalaban unos huesos, entonces ya me iba para la casa para hacer unos yecaros. Ok, obviamente, y respecto a eso que usted comenta, Germar, esa primera etapa de su vida fue de algo convulsa, ¿verdad? Algo compleja, pues había escasez, había necesidad. Si llegó hasta tercer grado, interpreto, y si no usted me corrige, Germar, alcanzó ese proceso de formación de esos primeros 3 años, al menos para aprender a escribir, leer, sumar y restar, y vámonos, ¿no? Sí, para aprender a hacer sumas y todo eso, y restas y todo eso. Ok, en algún momento de esa situación hasta tercer grado, ok, ya en algún instante decidió, en efecto, no continúo más, no sigo estudiando más. Los próximos años o los años siguientes, igual mantuvo esa mecánica de venirse de su casa para el mercado a pulsearla, o ¿qué hacía? ¿Trabajaba en el campo o qué, Germar? No, ya cuando eso empecé a limpiar zapatos. Ok, se ganaba la vida entonces también, adicional a eso, ya un poco más muchacho, ¿cierto? Tenía que el tarro con el betún, todo. Cajoncillo con el betún y los cepillos y todo. Y para ese tiempo, Germar, ¿cuánto valía? ¿Cuánto valía que un cliente llegara y le dijera, bueno, lústreme los zapatos, límpiemelos? ¿Cuánto se ganaba? Una peseta, un cuarto. Y bueno, obviamente con base en cada peseta que recogía o recolectaba, tenía que ir ahorrando, me imagino, para comprar. Siempre se acostumbró el betún negro, el betún rojo, colorado, más otros artículos de necesidad, ¿no? Sí, sí, los 3 betunes. Los 3 betunes, ¿cuál era el otro, Germán? Rojo, negro y uno blanco, que se llamaba, yo no sé cómo era que se llama ese betún blanco. Sí. Bueno, y adicional a esos 3 betunes, entonces igual con el cepillo se acostumbraba a darle brillo a los zapatos, pero utilizaba alguna lana, alguna media o qué, porque hay técnicas obviamente así, ¿verdad? Conocidas, que le permiten dejar el zapato impecable. Así, usábamos un pañuelo, lo doblaba uno así para darle brillo al zapato. Germar, ¿y en algún momento de esos trabajos o de ese trabajo particular de zapatero, digámoslo así, para limpiar los zapatos, involuntariamente le manchó la media a algún cliente, o siempre fue muy meticuloso, muy cuidadoso con eso? No, una vez le manché la media a uno y entonces me metió por la jopa. Sí, lo golpeó porque le manchó la media. Sí. Ok, bueno. Esa primera etapa entonces, luego lustrando zapatos, en algún momento fue noviero o no fue noviero, se enamoró en algún momento o no, Germar. Nunca. No. Ok, vamos a ver, entonces, y respecto a eso, particularmente, una vez llegado a la juventud, hablemos de 15 años, 17 aproximadamente, ¿cómo era la juventud suya? ¿Qué tipo de juventud vivía? ¿Era tranquilo o era fiestero? ¿Cómo se desarrollaba en esos años, Germar? No, cuando eso ya yo limpiaba zapatos de 13 años y nunca tomé guaro, ni fumé, ni nada. ¿Cero vicios? ¿O de vez en cuando le daba por jugar naipe o algo por el estilo? No, nunca. Porque andar en la calle, obviamente, esa situación le permite conocer y rodearse de muchísima gente, pero al final de cuentas es uno quien decide qué hace y qué no, ¿no? Uno busca el camino bueno y el que es malo.
Jeremar, a propósito del camino bueno o malo, en casa, con base en la guía o la orientación de su mamá, ¿qué espiritual en la parte esa de religión, cuál religión practica o practicaba? ¿Católico? En fin, ¿cuál? Católica. ¿Acostumbra actualmente ir a misa o rara vez va más bien? Sí, acostumbro ir a misa. Ok, ¿no se casó? No tuvo novias, obviamente no tuvo hijos, o sí tuvo, tampoco tuvo hijos. Vamos a ver, en ese lapso o en ese periodo ya de 17, damos el salto a 20, 25 años. ¿En qué momento o cómo se da ese rol o ese vínculo? ¿Quién le habla? ¿Quién le sugiere? Jeremar, ¿y por qué no pregonero? ¿Por qué no vender periódicos? ¿Cómo se dio eso? ¿Fue un golpe de suerte, casualidad, o alguien puntualmente le dijo, mira, habría un trabajo que podría servirle? Sí, vino el señor del almacén Madrigal y me dice, ¿usted no quiere vender La Nación? Y le digo, sí, claro que sí. Y me dice, La Nación vale un colón y nosotros se la damos si usted la vende 1.25 para que usted se gane una peseta. Y le digo, no, sí está bien. Y entonces yo empecé a vender La Nación desde ese tiempo. Estamos hablando desde ese tiempo, para que los televidentes se ubiquen, ¿qué año más o menos, Jeremar? No me acuerdo de eso. Ok, pero usted me dijo, Extracámaras, que sí tiene 45 años, ¿no? Sí, porque empecé de 13 años y tengo 58. Desde ese lapso, desde ese periodo, entonces, usted vivió la transformación de lo que fue la parte informativa, porque usted referencia lo que le dijo el señor del almacén Madrigal. ¿Cómo se llamó él, ese señor? Manuel Madrigal. Ok, cuando don Emanuel le propone eso, además de La Nación, ¿qué otro periódico se vendía o solo La Nación? No, se vendía, estaba el Excelsior también y la Extra, sí. La Extra, La Nación y el Excelsior, todos obviamente con el formato en papel y demás. La Nación siempre un poco más grande, más ancha, más larga, pues. Pero todos tenían un valor idéntico o variaba de uno a otro, Jeremar. No, todos valían barato, así. Ok, y en esa fase entonces de lo que fue puntualmente ya su incursión respecto a la venta de periódicos, 1900, ¿qué? Si tiene 58 años y empezó de 13 años, estamos hablando 1900, ¿qué? ¿Cómo era o cómo fue? ¿Qué recuerda de cuando había, por ejemplo, un caso particular, la clasificación de Costa Rica a su primera Copa del Mundo en 1990? Me imagino que el volumen de periódico que para ese día se encargó o que se vendió, porque a como llegaba se iba, fue altísimo, ¿no? Me imagino, Jeremar. Todo el mundo quería un recuerdo o el periódico para leer e informarse. Sí, todo el mundo pedía más periódico, entonces se vendía más. Ok, y adicional a eso, bueno, lo que fue la etapa de la clasificación a ese mundial, ¿cierto? ¿Cómo recuerda que eran la gesta que se logró en ese mundial? Haber clasificado a la siguiente ronda con Bora Milutinovic y demás, igual la misma modalidad o la misma mecánica, me imagino, en el entendido de que muchísima gente llegaba por el periódico. Sí, demasiado, sí. Jeremar, ¿y a dónde en ese tiempo, en ese inicio, cuando el señor Madrigal le propone eso, ¿a dónde se vendía? ¿A dónde vendía usted el periódico? Porque no siempre lo ha vendido ahí, donde actualmente lo tenemos en las imágenes, ahí en esa esquina. ¿Dónde era? En el Mercado Viejo. Ah, ok, eso quiere decir entonces que es de ahí, cerca de ahí mismo, ¿no? Sí, cerca ahí. Jeremar, y un día bueno de esos que usted decía, puña, qué bien, afortunadamente se vendió todo o casi todo el periódico, ¿cuánto de ganancia lograba? De ese cuarto, de esa peseta que lograba, que era ganancia suya propia, ¿cuánto podía ser un día bueno de ganancia, Jeremar? Un día bueno me podía ganar 5,000 pesos. 5,000 colones, pero vamos a ver, para esa época. Porque vendía demasiado. Ok,
vamos a otra fase o a otra vivencia, porque igual los televidentes aquí en Todo Deporte Noticias, por medio de lo que es este formato de Sin Reservas, una vez pasada esa situación que se recordará por siempre, se dieron situaciones a nivel de política, ¿verdad?, que al final de cuentas se traducían en informaciones, en notas, en reportajes y demás. ¿Cómo era puntualmente o cómo recuerda? Me interesaría que usted le cuente a la gente cómo se vivía, por ejemplo, cuando el fallecimiento de José Figueres Ferrer. Un caudillo, uno de los más importantes políticos en la historia de nuestro país, fallece. El señor expresidente, 3 veces de nuestro país. ¿Qué decía la gente? La gente le comentaba algo, nada más llegaba y le decía, no, véndame un periódico y listo. Así la gente llegaba y lo compraba, hasta los 3 se llevan de una vez. Ok, compraban un ejemplar de cada uno, el Excelsior, La Nación, bueno, aunque para esa época ya había aparecido otros periódicos o se mantenían los mismos. Solo esos 3 habían. Excelsior, La Nación y La Extra. Jeremar, una vez transcurrida esa situación de el fallecimiento del expresidente José Figueres Ferrer, se dan otras situaciones a nivel de política de nuestro país, se da la situación de los supuestos casos de corrupción a nivel de algunos políticos acá en nuestra nación, en nuestro país. Usted como pregonero, usted como vendedor de periódicos, intercambia o comenta algo con los clientes, o los clientes se limitan a llegar, pedir el periódico, lo compran, se lo pagan y se van. Sí, nada más llegaban y compraban el periódico y se iban. Ok, Jeremar, ¿y cuánto evolucionó o en qué momento de esa década del 90, de 1990 a 1999, en ese periodo, cuál o dónde considera usted que estuvo el secreto para que, por ejemplo, Diario Extra creciera, se posicionara tanto en el gusto de la gente? No, la gente siempre ha comprado La Extra. Por eso, pero usted como pregonero, como vendedor de ese informativo, ¿dónde siente que ha estado el secreto? ¿Por qué la gente desarrolla una afinidad, una fidelidad, un gusto por adquirir ese periódico? Porque ese periódico es muy bueno, porque las fotos que trae son así, de verdad, como pasa el accidente. Ok, usted lo asocia con una situación de sucesos, pero adicional a eso, los colegas que trabajan ahí, la descripción, usted me decía que en su proceso formativo pues hizo una primaria, obviamente sabe leer. ¿Usted en algún momento se ha tomado su tiempo para sentarse a leer La Extra, por ejemplo? Hay veces, pero hay veces no me queda tiempo. Ok, bueno, Jeremar, se le nota a una persona sencilla, llana. El que su personalidad sea así, sencilla y llana, ha propiciado que en algún momento lo pisoteen o lo humillen, Jeremar. Sí. ¿De qué manera? ¿Cómo lo han humillado? Así, humillado según por el trabajo que uno tiene. ¿Pero le han dicho algo o qué? No, nada más que hay veces uno se siente humillado. Ok, hay reacciones de la gente, hay gestos, hay palabras. ¿Por qué se siente humillado, por ejemplo, Jeremar? No, porque yo le agradezco mucho a la gente que me compra el periódico. Pues si no fueran ellos, yo no estuviera ahí. De esas pesetas o de ese cuarto que inicialmente se ganaba por cada ejemplar que vendía, en la era actual, por ejemplo, un precio o un periódico en particular, La Teja, por ejemplo, y lo cito por aquello para dar un ejemplo nada más, no porque tenga ningún tipo de afinidad o situación con ellos. ¿Cuánto vale La Teja actualmente? Ahora, 300. 300 colones. De esos 300 colones que el cliente, que yo le pagaría a usted por comprar La Teja, ¿cuánto porcentaje se gana usted, o cómo acuerdan esa ganancia suya? 50 pesos me dan. 250 colones sería el monto que recibe Grupo Nación, y 50 colones usted como pregonero. Ok, Jeremar, la disminución y la evolución tecnológica ha venido en un frenesí
O sea, con un crecimiento impresionante, las redes sociales, la inmediatez de la información. Lo cierto del caso es que la venta de periódicos se ha desplomado, ha caído muchísimo. Si tomamos en consideración unos años atrás de una venta buena X día, por ejemplo un lunes, que normalmente la gente llega a comprar lo que es el periódico para revisar la lista de la lotería o informarse respecto a lo que fue el tema del fútbol del fin de semana, porque el periodismo escrito tiene esa particularidad que emplea profundidad en la información. De esa cantidad de periódicos que usted me dice que llegaba a ganarse en algún momento 5.000 colones por una altísima venta de ejemplares, a la era actual, ¿cuánto siente que ha caído? ¿Mucho, más o menos, o poco ha sido la caída, Germán? Demasiado. Eso obviamente ha repercutido en los ingresos suyos, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo ha hecho? ¿Cómo ha hecho para subsistir? Porque nadie se ha detenido a decirle, mira, hay pan en su casa, hay arroz, hay frijoles, hay latas, en fin. Adicional a la venta de periódico en la era actual, ¿cómo se gana la vida? ¿Qué hace, Germán? Y solo eso es lo que hago yo. Pero, ¿y en el caso con su mamá, ella recibe algún tipo de pensión o...? Sí, ella recibe una pensión. Ok, entre los dos, porque no sé si lo omití, si al inicio usted vive con su mamá, ¿verdad? Sí, sí, siempre vivo con ella. Ok, y adicional a eso, Germán, ¿en qué comunidad, en qué barrio, dónde vive usted en Pérez Celedón? En Pavones. ¿Toda la vida ha vivido ahí? Sí, como 30 años tenemos de vivir ahí. ¿Ahí alquilan o viven en lo propio? El IMA les dio una casa. Ok, vamos a ver. Entonces, transcurrido eso y todo ese tipo de vivencias, tiempo atrás, no preciso bien el dato de cuánto tiempo, usted había sido objeto de una especie de asalto o algo por el estilo. Cuéntele un poco a la gente de qué fue lo que pasó, porque uno asocia o asume o cree que todavía Pérez Celedón es un cantón pacífico y tranquilo. ¿Qué había pasado, Germán, en esa vivencia que obviamente nadie quiere vivir? Sí, no, estaba yo ahí trabajando por Zapatería El Mar al frente y llegó una mujer y me metió la mano a la bolsa, y donde me metió la mano a la bolsa, entonces yo le metí un empujón para que no me sacara nada. Entonces vino ella y sacó un puñal del bolso. Me dice, no, me da esa plata, ¿qué? Y andaba, ¿qué? Era bastante el dinero, Germán. No, andaba poquitillo. Porque yo me traigo un poquito para ir a una soja que hay allá arriba, por Choves, por ahí, y a ir a comerme algo en la mañana. Ok, entonces, ¿y esa situación qué? ¿La ha vuelto a ver a esa muchacha que le intentó asaltarlo o qué? ¿O nunca más la volvió a observar? No la volví a ver más. ¿Usted la reconoció? Es decir, ¿quiere decir es de acá o nunca antes la había visto? Sí, yo la reconocí. Me refiero, ¿ella es de aquí, de Pérez Celedón? No, era Nica. Ah, ok. Y a raíz de esa situación, pues una vivencia obviamente que nadie quiere pasar. No sé, Germán, usted, reitero, si no me equivoco, ha tenido gusto, afinidad por los gallos de pelea. ¿Gallos de pelea o gallos de cría? ¿Cómo es? No, siempre me han gustado los gallos de pelea, pero los crío, después cuando están grandes ya los ven. Ok, ¿y cómo es eso? ¿Usted los compra pequeños o hay alguien que se los entrega, algún proveedor o cómo es? No, yo tengo unas gallinas, entonces yo la echo y cuando están los pollitos así, ya los vendo. Ok, pero usted los va formando hasta que ya ellos llegan a ser grandes, ¿no? Inclusive, vamos a ver, son adiestrados para eso. Así, sí. ¿Desde hace cuánto desarrolló ese gusto, esa afinidad por lo que es la cría de los gallos? Hace como 15 años. ¿En algún momento ha apostado, como se acostumbra a decir eso, de los gallos? No, nunca me ha gustado apostar. Pero sí ha tenido gallos, en ese caso particular, de decir, bueno, voy a llevar este gallo mío
a echarlo a pelear? No, a un muchacho le vendí una vez uno y lo peleó en la gallera y lo ganó con 2 millones. ¿Y cómo se entera usted de eso? ¿Alguien llega y le comenta o usted estaba ese día ahí? Él me contó a mí. Me dice, qué buen gallo ese que usted me vendió. Ok, 58 años, Jeremar, ¿ya cumplidos o este año 2021 para cuando hacemos la entrevista ajusta uno más? 59 cumplo este año que viene. Ok, ya este 2021 ya cumplió entonces. Ok, ¿en cuál de los meses anteriores es que cumple usted? El 13 de diciembre. Ok, 13 de diciembre. Bueno, para esas fechas tan festivas y tan particulares. No sé, Jeremar, ¿cómo siente que lo ha tratado la vida? ¿La vida ha sido generosa con usted o considera que tal vez hubiese deseado algo diferente, Jeremar? No, digo que la vida ha sido generosa conmigo. Con lo que tiene, como vive, se siente en paz, se siente tranquilo, Jeremar. Me siento en paz. Nunca, como ya lo decía, no novia, no esposa, no hijos. ¿Considera o siente que eso quizá ha hecho falta en su vida o por el contrario, en ningún momento se ha cuestionado el decir, bueno, tal vez me hubiese gustado tener? No, porque yo, con el poquito que yo me gano apenas vivo con mi mamá para pasarla ahí con ella. Entonces yo digo que eso no me alcanza para tener obligación yo. A nivel de afinidad futbolera, como buen costarricense, ¿con cuál de los clubes populares o tradicionales simpatiza? ¿Con Alajuelense o Saprissa, Jeremar? No, Heredia. Ah, con Herediano. Ok, bueno, imagínese, entonces es parte de esa población también que está ahí sigilosa, pero que bueno, ya ha tenido la oportunidad de celebrar. ¿Recuerda en algún momento haber guardado alguna especie de recorte, algún ejemplar de periódico por alguna situación en particular? ¿O en ocasiones usted dice, no, prefiero venderlo antes que quedármelo yo, dejármelo? No, en la casa lo que tenemos son unos guantes de Heredia ahí guardados, nada más. ¿Y cómo hacía unos guantes de Heredia? Así como rojo con amarillo y ahí los tengo guindados en un mecate. Ok, pero no fueron de un portero herediano. Ah, ok. Cuando se votaba, porque actualmente, dicho sea de paso, y estamos en campaña política, se ejercía el derecho al voto y el sufragio y todo ese tema romántico y demás. ¿Recuerda que en casa tenían afinidad ¿qué? ¿Con Liberación Nacional o con la Unidad Social Cristiana, Jeremar? Liberación, sí. Ok, ¿y actualmente lo mantiene o ya más bien es como un altísimo porcentaje de costarricenses desencantados con la política? Sí, un poco se han quitado ya. Pero en el caso suyo particular, ¿usted invierte un tiempo X para ir a votar o ya no? No, sí, yo saco el día para ir a votar. Ok, bueno, eso es importante. No sé, Jeremar, me gustaría, en palabras suyas, un mensaje para la gente, de que muchas veces nos desvivimos por lo que no tenemos, nos desvivimos por alcanzar cosas de manera desenfrenada, sin importar las consecuencias que puedan o no tener alcanzar ese objetivo. Usted ha demostrado de que viviendo sencillo, viviendo tranquilo, se puede vivir en paz, se puede vivir tranquilo. Un mensaje para la gente que le observa, Jeremar. No, yo le agradezco mucho a la gente que me compran el periódico, que cooperan conmigo. Pues si no fueran ellos, yo no estuviera ahí. ¿En algún momento le sonó la idea de tal vez buscar otro trabajo, Jeremar, o lo suyo es ahí, ese punto? Sí, no, sí, solo ese trabajo me gustó a mí siempre. ¿Y una jornada normal implica levantarse a qué hora, Jeremar? Yo me vengo a la casa a la 1 de la mañana. ¿Y se viene en qué? ¿En Uber, en taxi, caminando? ¿Cómo? ¿A pie? Ok, se viene a la 1 de la mañana. ¿A qué hora llega a donde recoge el carretón con el periódico? Como a las 2 de la mañana. Y a las 2 ya entonces está ahí en el puesto, digámoslo así, listo para cualquier persona que pase a adquirir los periódicos de ese día. No, yo espero, ahí abren hasta las 5 de la mañana. Entonces me quedo ahí con el guardia esperando que abran.
Ok, cuando ya entonces está listo una jornada normal, inicia, usted dice que se viene de casa a la 1 de la mañana, llega a las 2, a las 5 ya empieza la venta del periódico. Regularmente, dependiendo de la situación que se haya dado, obviamente a nivel noticioso, así con esa velocidad se va a vender el periódico, pero un día normal, ¿a qué hora se termina la venta de periódico, por decirlo así? A las 9:30. Eso significa que 9:30 de la mañana, si madrugó tanto, usted regresa a su casa donde su señora madre y ¿qué hace, Jeremar, cuando llega? No, llego a la casa y me baño y me acuesto un ratico para dormir algo. Para reponer lo que en la madrugada hubiese aprovechado, ¿no? Sí. Ok, bueno, no sé si nos queda algo por conversar, Jeremar, si no, pues agradecerle su disposición para conversar con nosotros y pues nada, ahí nos estamos viendo. Bueno, está bien, muchas gracias. Bueno, así con esta conversación entonces con este pregonero, 45 años de dedicarse a este oficio sencillo, oficio honrado y también tesonero para llevarle la información a cientos de generaleños. Así las cosas, es tiempo de ir a una nueva pausa aquí en Todo Deporte Noticias. Ya volvemos.